Un nuevo día apareció para nuestro protagonista, que rápidamente se despertó muy agitado, pensando en todo lo que pasó el día de ayer, y rápido se dio un buen golpe en la cara, para saber si no estaba soñando. Al sentir dolor en la zona afectada por el golpe, tristemente se dio cuenta de que no era un sueño, así que, sin perder más tiempo, se levantó del suelo, para seguido estirar su cuerpo, y hacer unas cuantas flexiones. Luego, salió de aquella cueva, donde se detuvo a descansar un poco, miró al cielo de aquel planeta, que era de ese característico color rojo, y algunas cuantas nubes cubrían el cielo, como si fuera a hacer una fuerte lluvia, pero el prota no le tomó mucha importancia a eso, ya que ahora que estaba en este mundo tan hostil y poco desarrollado, debía solucionar los siguientes problemas. Primero, obtener agua y comida. Segundo, entrenar para acceder a todo el poder de Zaiko. Tercero, encontrar al futuro SSJ-20000 para salvarlo de su triste final, y después entrenarlo para la futura confrontación con el SSJ Infinito. Problema final, hacerse amigo del SSJ Infinito. El prota analizaba bien esos problemas y el cómo debería realizarlos paso a paso, aunque el último problema sonaba más a una fantasía que probablemente no sucedería, ya que el prota bien sabía sobre la actitud del SSJ Infinito. Frío, calculador, estratégico y hambriento de poder, pero, si lo pensaba en retrospectiva, la vida del SSJ Infinito fue muy triste y miserable. Lo tachaban de monstruo, y ningún Saiyajin de su edad se acercaba a él, por miedo de su poder y potencial, y debido a ese aislamiento de la sociedad, perdió ese lado amable que todo ser vivo tiene por naturaleza, y se convirtió en lo que los Saiyajines tanto lo aclamaban: un monstruo hambriento de poder y sediento de venganza hacia sus propios semejantes, que lo rechazaron injustamente. El prota, al analizar aquellas causas por las que el SSJ Infinito se convirtió en el terror de la existencia, dedujo el cómo podría ganarse la confianza del SSJ Infinito, aunque también se preguntaba si el SSJ-20000 y el SSJ Infinito podrían convivir juntos, ya que cada historia relacionada al Saiyajin Infinito y al Saiyajin 20000 decían que aquellos dos titanes estaban destinados a enfrentarse eternamente en el primer infierno, sin retorno alguno. Pero bueno, el prota no le daría más vueltas al asunto, ya que todavía no estaba en tal situación, así que, primero lo primero, conseguir agua y comida. El prota recordó que en esta historia, al otro lado del planeta Sadala, había un lugar donde la flora y fauna eran abundantes, y sobre todo, en esos lugares, nacían muchas fuentes de agua limpia, pero debido a las constantes guerras de los Saiyans, esos lugares irían desapareciendo poco a poco, y la escasez de comida y agua sería inevitable, ya que los Saiyajines no saben nada sobre la cultivación de los campos y la crianza de animales para el autoconsumo. El prota, al pensar que los Saiyans son seres tan torpes, que solo piensan en pelear y acabar con todo lo que esté a su paso, sin importarles nada más, pero bueno, esta raza apenas estaba en proceso de evolución, así que era entendible, por lo cual, el prota tendría que hacer las cosas a su manera, y usar todo el conocimiento de su vida anterior, para sobrevivir. Rápidamente, el prota se alejó de la cueva y de aquellas zonas montañosas, para dirigirse al otro extremo del planeta, y encontrar aquel lugar abundante de recursos. Además, no era el único lugar con recursos abundantes, ya que existen otros dos lugares, igual de abundantes en recursos. Uno de esos lugares se ubica en el norte de este planeta, al cual seguramente los demás Saiyans ya debieron haberse dirigido hacia esa ubicación, ya que es la más cercana al lugar donde tuvieron su enfrentamiento anteriormente. El segundo lugar se encontraba al este, era el segundo lugar más grande y abundante en recursos. Y el último lugar se encontraba al sur del planeta, el lugar más grande y abundante en recursos. También era la ubicación más alejada de la civilización Saiyajin, y eso era bueno,
pues el prota tendría tiempo para saber usar correctamente su poder, sin interrupciones, y sobre todo, no tendría que preocuparse por la comida, por un buen tiempo, eso claro. Tampoco era razón para bajar la guardia, ya que los conflictos Saiyans, por el poder y liderazgo, no se harían esperar. Así que, el prota tendría que darse prisa en su entrenamiento y llegar al lugar fijado. El protagonista corría sin parar para llegar a ese lugar abundante, y calculando la distancia que le tomaría llegar a pie, serían alrededor de 15 días, ya que él todavía no sabe volar, pero no se rendiría tan fácil, y tal vez, con un poco de suerte, se encuentre a una bestia por el camino, con el cual él podría alimentarse para soportar el largo viaje. Si se preguntan cómo el protagonista sabe dónde es el sur de ese planeta, si apenas lleva un día en ese mundo, bueno, la magia del guión, así nomás. Después de un tiempo de estar corriendo sin parar, exactamente 2 días, sin dormir, sin descansar, y sin comer nada de nada, el prota seguía corriendo como un loco. Además, no se le notaba cansado, pues su cuerpo se había adaptado a tal extremo que ignoraba por completo el hambre y la sed. Lo único que sí le afectaba un poco era el desvelo continuo, pues sentía que su cabeza le daba vueltas. Eso era algo normal, pues el calor intenso del desierto aumentaba a mediodía, y sí, el planeta Sadala, en su mayoría era un desierto, donde rara vez caía lluvia, y cuando lo hacía, pocas zonas del planeta florecían pastos verdes, arbustos de frutas, y ¿por qué no?, árboles grandes de frutas comestibles, y también fluían pequeños arroyos de agua limpia y fresca, donde todas las bestias, grandes y pequeñas, se reunían para disfrutar de una gran bendición que la lluvia les proporcionaba, porque después de eso, tendrían que volver a esperar a la siguiente lluvia. El prota se detuvo para descansar un poco, ya que si seguía expuesto al calor abrasador del día, se desmayaría, por lo cual, el prota se detuvo a la sombra de una gran roca que podía cubrirlo del calor. El prota se sentó al lado de aquella gran roca, y en sus pensamientos se decía que este viaje era más difícil de lo que esperaba. El calor del día era muy insoportable. Pero bueno, ¿qué podía hacer? Todavía no sabía volar, así que, para seguir con el viaje, tendría que dormir un poco, ya que de lo contrario, su mente colapsaría. Aunque él fuera un Saiyajin, eso no quitaba el hecho de sentir estrés mental y cansancio físico. El prota, poco a poco fue cerrando sus ojos, para después, quedar profundamente dormido. Las horas pasaban rápidamente, sin esperar a nadie, y más pronto que tarde, cayó la noche, donde aún la luna no se veía, pero las estrellas brillaban en su lugar para alumbrar el camino de un pequeño guerrero. El prota apenas estaba despertando de su larga siesta. Al despertar por completo, el prota observó que ya era de noche, pero eso no le preocupaba, ya que era mejor así que estar siendo hostigado por el calor del día. Rápidamente, el prota retomó su camino. Ya cuando el prota había recorrido una buena distancia, a lo lejos, se pudo observar una fuerte pelea entre dos bestias muy grandes. Una de esas bestias era muy parecido a un rinoceronte, y el otro a un oso pardo. Aquellas bestias, al parecer, estaban peleando por una pequeña fuente de agua que fluía a un lado de ellos. El prota, al observar esa fuente de agua, las inmensas ganas de tomar aunque sea un poco de agua, le llegaron a su mente, ya que su garganta estaba demasiado seca, debido al calor intenso del desierto, por el cual estaba cruzando. Además, si lograba derrotar a aquellas dos bestias, los convertiría en su comida, así que sin más esperar, el prota se acercó a esa pelea. Las dos bestias, al verlo, lo detectaron como un intruso, y rápidamente, ambas bestias se lanzaron en contra del protagonista, pero este último no tuvo temor alguno, y simplemente se limitó a sonreír.
Un tiempo después, se podía ver al protagonista, sentado junto al arroyo, bebiendo tranquilamente agua, para refrescar su boca, después de una pequeña batalla, y a sus espaldas, se encontraban nada más que los huesos amontonados, de aquellas dos bestias. Al prota, no se le había hecho tan difícil, lidiar con esos dos, pues total, era un Saiyajin, y su fuerza estaba, a otro nivel, podría decirse, que él era el Saiyajin más fuerte, por el momento. Además, cuando peleó con aquellas bestias, su aura de ki se activó inconscientemente, y de esa manera, los pudo derrotar más fácilmente, y también, con su energía, los cocinó, y se los devoró en poco tiempo, hasta quedar solo los huesos. El prota, después de beber un poco del agua de aquel pequeño manantial, observó que todavía era de noche, por lo cual, debía seguir con su camino, ya que mientras más rápido pueda llegar a la ubicación deseada, más rápido podrá entrenar, para obtener todo el poder de Zaiko. Tiempo después, los 15 días habían pasado, y el prota ya estaba viendo a lo lejos la entrada de aquel lugar abundante, que más bien parecía una selva frondosa. El prota dio una gran sonrisa, porque al fin, después de un largo viaje, podría estar tranquilo. El prota recordaba todo lo que tuvo que pasar durante esos días siguientes. Después de haber derrotado a aquellas dos bestias, se enfrentó a más bestias en el desierto. A todos y cada uno se los devoró sin problema, aunque también tuvo algo de dificultades cuando las bestias atacaban en grupos, más por aquellos que eran parecidos a los tigres, pumas y coyotes. Esas tres especies eran los depredadores más comunes en el desierto. Además, cuando atacaban en grupo, era más difícil contrarrestarlos, pero nada que el prota no pudiera realizar con su aura de ki, y la brutal fuerza que poseía, en los momentos más críticos. El prota, al mirar la entrada de aquel lugar selvático y lleno de vida, suspiró tranquilo, y luego, se adentró en aquella selva. El prota miraba los alrededores, para saber si ninguna otra bestia lo estaba siguiendo para devorarlo. El prota, por instinto, activó su aura de ki, para estar protegido por cualquier cosa. El prota podía activar su aura de ki a voluntad, ya que en el transcurso de los días que estuvo combatiendo contra las bestias del desierto, y la adrenalina que sentía, su cuerpo inconscientemente liberaba esa aura de ki para protegerse, ya que, cuando el prota se enfrentó por primera vez a una bestia parecido al tigre siberiano de su época, pero 4 veces más grande, aquella bestia, con sus colmillos y garras tan filosos como una katana, le arrancaron una mano de un solo mordisco, y le dejó varios rasguños por todo el cuerpo, ya que el prota se había confiado demasiado en solo su fuerza física, aunque claro, tenía el cuerpo del Saiyajin Zaiko, pero eso no quería decir que era igual de fuerte que el verdadero, ya que el prota todavía era un inexperto en el uso correcto de ese nuevo cuerpo. Cuando el prota se iba a dar por muerto, su cuerpo, por mero instinto de supervivencia, liberó el aura de ki, para que así entrara en juego una de las habilidades especiales del prota, la regeneración celular de los namekianos, pero 1.000.000 de veces más rápido. Y en unos cuantos segundos, las heridas del prota sanaron, y recuperó su extremidad perdida, y desde ese entonces, el prota no se confiaba, y activaba el aura de ki cada vez que entraba en combate, o cuando sus instintos le advertían sobre el peligro cercano. Al igual que en esos momentos, el ahora no era tan diferente. El prota estaba alerta en todo momento, porque aunque estuviera en un lugar de recursos abundantes, también abundaban los peligros. Si las bestias del desierto le daban problemas, en este lugar no sería tan diferente, tal vez sería mucho peor. Pero bueno, estaba preparado para lo que sea, incluso enfrentarse a un dragón si era posible, pero eso estaba lejos de suceder, pues en este planeta no existen tales bestias mitológicas, solo existen bestias que los Saiyajines puedan comer, pero no descartaba la idea, pues un enfrentamiento entre un dragón mitológico de los cuentos de hadas y un Ozaru del planeta Saiyajin sería algo entretenido de ver. Además,
tomando en cuenta que en la época en la que él se encuentra, existen más seres vivos que en el tiempo del Dragon Ball clásico, Z, Super, Héroes o Dragon Ball AF. En este tiempo, es cuando todo verdaderamente empieza. El prota caminó por un largo tiempo en esa gran selva, pero no encontró hostilidad alguna. En un cierto punto, el prota llegó al centro de aquella gran selva, donde yacía un gran lago, y ese lago se dividía en 3 ríos. El prota se acercó cautelosamente hacia el lago y lo observó detenidamente. Después de un tiempo, el prota volteó en todas direcciones para ver si no había algún peligro cerca. Luego de asegurarse bien, se inclinó hacia el lago para beber un poco de agua. Agitando su mano, tomó un sorbo de agua. Ya después de un tiempo, el prota había quedado satisfecho con la hidratación. Se sentía mucho mejor. Después de tanto resistir el desértico ambiente del planeta, para llegar hasta aquí, era un verdadero premio, pero bueno, ya estaba aquí, así que ya era hora de comenzar tanto su entrenamiento como la vida sedentaria que llevaría de ahora en adelante, para que este lugar, con recursos abundantes, no desapareciera tan pronto. Y calculando el tiempo en el que aparecería el SSJ-20000, de nombre clave Damo, sería en aproximadamente 20 años, o bueno, más o menos así le calculaba el prota, pues el SSJ-20000 era un ser de corazón puro que quería traer la paz a su raza, pero el comportamiento tan arrogante y hostil de los Saiyans hicieron que al Saiyan pacífico lo tacharan de traidor, y debido a eso, lo comenzaron a perseguir para ejecutarlo, y bueno, más o menos así va la historia. El prota, al pensar en los acontecimientos que sucederán en el futuro, debía estar preparado para todo, por lo cual, pondría en marcha todos sus conocimientos de la vida anterior, para sobrevivir en este mundo. Salto de tiempo. 10 años después. El prota ya estaba listo para la primera batalla contra los Saiyans, pero transformados en Ozaru, ya que la luna llena estaba reflejado en el cielo nocturno. Y el prota estaba parado encima de una pequeña colina, observando a lo lejos la transformación de los Saiyans en Ozaru, y los que ya estaban transformados lanzaban gigantescas ráfagas de ki por la boca hacia todas direcciones. Una de esas ráfagas de ki se dirigía hacia el prota, pero con solo una mano, el prota desvió ese devastador ataque, dirigiéndolo hacia el cielo, donde ese ataque explotó, causando que la visión de los Ozarus se dirigiera por instantes al cielo. Después, bajaron la cabeza, observando en la dirección del sujeto que había desviado ese ataque. Los Ozarus miraron al protagonista a lo lejos, parado sobre una pequeña colina de rocas, y ese mismo los observaba con mirada fría. Los Ozarus inmediatamente corrieron en dirección del prota para devorarlo. Mientras tanto, el prota observaba tranquilamente cómo los Ozarus se acercaban hacia su posición. El prota miró hacia atrás por un momento, observando detenidamente la entrada hacia la selva frondosa a la que él llegó hace 10 años. Flashback. Recordaba esos buenos y malos momentos que pasó en aquel lugar abundante. Recordó sus duros momentos de entrenamiento extremo para adaptarse al 100% al cuerpo de Taiko. Los primeros días, semanas, meses que pasó perfeccionando el manejo y control de ki para usarlo en todo momento, no solo cuando su cuerpo se sintiera en peligro, también, de vez en cuando, salía de aquella selva para poder enfrentar a las bestias del desierto y tener más experiencia en combates. Además, gracias a una de sus habilidades, podía adaptarse rápidamente al estilo de pelea de las bestias del desierto, ya sea uno contra uno o en manadas. El prota podía con todo, y a veces tenía que dejarse herir por las bestias para también poner a prueba su segunda habilidad, la regeneración celular, que era 1.000.000 de veces más rápido. Cada proceso era lento y doloroso, pero con el tiempo, el prota se acostumbró. Los primeros años fueron difíciles, y el protagonista no creía que esto fuera real, seguía creyendo que era un sueño, pero conforme avanzaban los años, el prota desechó la idea de que todo esto
fuera un simple sueño. El dolor, las heridas, el cansancio, el desvelo, el hambre, la sed, el calor, el frío, la sangre que derramaba cada vez que mataba a una bestia del desierto o de la selva frondosa, todas esas sensaciones, todo, pero absolutamente todo, era real. Un día, el prota, que estaba en el desierto, cayó de rodillas, ya que tuvo una crisis existencial. Siempre se preguntaba, ¿por qué él? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué tuvo que ser él? Ni siquiera quería estar en ese mundo, él solo quería escribir una historia, para entretener a la audiencia, porque él tenía que estar en ese lugar tan solitario. Nunca quiso esto para su vida. El prota, recordó las comodidades de su anterior vida, recordó los mejores momentos de su vida, que ahora solo serían recuerdos del pasado. El prota, en un arranque de ira, gritó fuerte al cielo, maldiciendo, arrepintiéndose de no haber elegido la opción de morir, cuando aquella voz le dio esa opción si se negaba a venir a este mundo, que él mismo escribió, y debido a esa gran ira que sentía, no se dio cuenta que su cuerpo comenzaba a cambiar, o más bien, a transformarse. Su ira lo hizo alcanzar los diferentes estados del Super Saiyajin, la fase 1, 2, 3, luego a la fase 4, y con esa apariencia, cualquiera pensaría que es un verdadero demonio, pero el prota no se detuvo ahí, siguió expulsando más poder, debido a su ira, e inevitablemente, alcanzó la fase 5, y el poder expulsado, fue suficiente para hacer temblar no solo el planeta Sadala, sino también, el universo entero. Con la suerte, claro, de que el planeta Sadala no explotó por tal cantidad de poder. Además, con esa adquisición de poder, era la señal de que el prota ya se había adaptado al 100% al cuerpo de Taiko. El prota, al recuperar la cordura, pudo sentir el cambio en su cuerpo, la energía que recorría en cada rincón de su cuerpo, se sentía magnífico, se sentía especial, se sentía poderoso. En ese entonces, el prota llevaba 8 años en ese mundo, sin tener contacto con los Saiyajines, solo él, peleando contra las bestias de ese planeta, para sobrevivir. Eso, claro, también llevaba su vida sedentaria, para no extinguir por completo las especies que habitaban ese planeta, pero pronto eso acabaría, debido a los Saiyajines, y su incapacidad para pensar detenidamente. Pero bueno, ahora que él ya tenía a su disposición la fase 5, todo sería más fácil. El prota, con renovado vigor, entrenó aún más duro, para detener a los Saiyajines, cuando salga la luna llena, y no causen una masacre por todo el planeta. Además, los conflictos internos entre los Saiyajines buenos, y los Saiyajines malos, ya debió haber empezado hace mucho tiempo. El prota, al estar en la fase 5, su control sobre el ki fue aumentando mucho más rápido, y en cuanto menos, ya podía volar por los aires tan libremente como respirar, podía formar esferas de energía, su aura de ki era más intensa, y podía manipular su ki para crear armas, como cuchillas, garras, incluso una guadaña de ki. La experiencia fue increíble, y a la vez, desgastante. Los últimos 2 años que faltaban para que la luna llena apareciera, el prota entrenó con más concentración y calma. Controló cada transformación en poco tiempo. Además, realizó un nuevo tipo de entrenamiento que ya había planeado hace tiempo atrás, solo que no lo realizó porque todavía no podía transformarse, pero ahora ya tenía lo necesario. Fin del flashback. Tiempo actual. El prota dejó de mirar la entrada de aquella selva que protegió en estos 10 años, y volteó su mirada hacia la gran horda de gigantescos Ozarus que estaban a nada de alcanzarlo. Con sus gigantescas manos, el prota no se inmutó en lo absoluto, y solo levantó su palma, apuntando a la dirección de los Ozarus. Una pequeña esfera de energía apareció en las manos del prota. Aunque era pequeña la esfera de energía, en su centro se concentró
concentraba una gran cantidad de ki, que era más que suficiente para hacer estallar todo el planeta por completo. El prota esperó el momento perfecto para lanzar su devastador ataque, además así se llamaba su ataque, devastador planetario. Los Ozarus, que ya estaban cerca, se detuvieron bruscamente, por mero instinto, algo en sus adentros presentían que si se acercaban más, morirían, pero los demás Ozarus, que estaban detrás de los primeros, no hicieron caso a su instinto del peligro, y sin pensar, se acercaron con furia hacia el protagonista. Este último, ya los tenía en donde quería. Cuando la gigantesca mano del Ozaru ya estaba a centímetros de aplastar al prota, la pequeña pero letal esfera de energía fue lanzada, y el prota dijo las siguientes palabras: Nos vemos en el infierno.